Ya estamos en contacto con Hugo Cachorro Godoy. Buenos días, Hugo, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar, qué alegría escucharte. Y bueno, igualmente para nosotros, aparte con casi todos los amigos hace tanto tiempo que no nos vemos con este tema de la pandemia, que bueno, espero que cuando terminemos esta etapa podamos tomar un buen café, por lo menos. Sí, recién estuve en un programa hermano de otra radio Ujú. y el programa se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Ah, mira. Y entonces yo le decía que me encantaba el nombre, eh, porque bueno, porque es así. Seguimos, no nos van a poder quitar los abrazos, Mario, no van No, a poder. no, lógicamente. Somos pequeñas bolsas cargadas de sentimiento, de emociones, de sensibilidades, ¿no? Y esos somos los seres humanos. Después tenemos la racionalidad que nos acompaña y nos ayuda a mejorar la calidad de vida. Pero básicamente eso se sostiene en las relaciones afectivas entre nosotros. Y eso me parece que es lo que hay que preservar por sobre todas las cosas. Y espero que, superada la etapa de estos contagios masivos, podamos volver a abrazarnos. Me parece muy bueno el título de ese programa. Hugo, eh, bueno, te quiero preguntar por lo siguiente. Lógicamente que estamos en un clima de pandemia y es atendible que el protagonismo que la clase trabajadora pudo tener en otras etapas de la vida argentina no la tenga hoy porque efectivamente esto inunda todo y condiciona todo. Pero ¿no sentís que está un poco apagado el papel de la clase trabajadora en un contexto donde además de la pandemia se suman caída del salario, caída de las jubilaciones? ¿No sentís que está faltando mayor protagonismo? Depende de dónde lo mires. Si lo miras desde el lado de quienes estamos poniendo el cuerpo y dejando nuestras vidas, como por ejemplo son los trabajadores de la salud, eh, en el sostenimiento de esta pandemia, eh, mm, bueno, y no me refiero solamente a ellos, sino a otros sectores de trabajadores con un alto nivel de protagonismo o de los voluntariados para promover los testeos o para promover la discusión de la vacunación en algún momento cuando lo que se intentaba era decir que la vacuna era un veneno y que no había que vacunarse. Bueno, ahí hay una situación de protagonismo de los trabajadores y de las trabajadoras que es muy grande y que en general está oculto. Los esfuerzos que se están haciendo de las comisiones de higiene y salud laboral para generar protocolos, para prevenir a los trabajadores que están realizando tareas esenciales, es muy grande. Con un agregado que la verdad que es una de las cosas que verdaderamente el gobierno debería revisar, es que en ningún momento se declaró actividad esencial a la actividad sindical. O sea que la actividad que realizamos Ujú. desde los gremios, en las fábricas, en los lugares de laburo, debería ser más respaldado por parte del gobierno y eso no sucede. Desde ese punto de vista hay un nivel de protagonismo muy alto. Quizás hay un dato de esta realidad bueno, que está ocultado por la pandemia, que es la pandemia en serio, que es la crisis del sistema capitalista y que se da no solamente en la Argentina, sino en el mundo. En ese sentido, la pandemia está actuando como un encubridor de esa crisis de fondo y no permite que quienes así lo vemos podamos estar en nuestros principales espacios de protagonismo político, que son las calles, que son las asambleas, para poder expresar la opinión desde las y los trabajadores
en esta crisis humanitaria que estamos atravesando. Ujú. Crisis humanitaria y no sanitaria, porque es una crisis del sistema, ¿no? Sí, sí. Desde este punto de vista sí, y eso a veces lo tenemos que lamentar, porque hay acciones patronales que deberían ser mucho más fuertemente repudiadas y rechazadas por parte de nuestra sociedad, y al no poder expresar este debate en asambleas, en las calles, eso limita la intervención política de la clase trabajadora. Desde ese punto de vista, quizás hay ciertas limitaciones que nos están condicionando a un mayor protagonismo, es así. Así es. Ahora por estos micrófonos lo tuvimos a Claudio Lozano, y con unas propuestas que realmente a nosotros, lógicamente, nos gustan, que tenía que ver, por ejemplo, con la suspensión de las negociaciones y los pagos al Club de París y al Fondo Monetario Internacional, y un shock, por ejemplo, de justicia social, ¿verdad? Ahí, ¿no sentís que hay un déficit muy grande por parte del gobierno al privilegiar determinados equilibrios macroeconómicos a necesidades básicas que no solo tiene nuestro pueblo, que ya justificarían una mayor erogación por parte del Estado, sino a la propia actividad económica de la Argentina? ¿No sentís que hay hay una contradicción latente entre por ejemplo, lo que plantean ustedes y lo que está llevando adelante el gobierno? Por lo menos lo veo yo desde afuera. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es así. Nosotros el 1 de mayo, desde la CTA Autónoma y desde muchas otras organizaciones, incluyendo sindicatos que forman parte de otras centrales sindicales o movimientos sociales que no forman parte de ninguna de las tres centrales, estuvimos realizando un manifiesto en el cual proponemos medidas al gobierno que tienen que ver con la soberanía, el trabajo, la producción, la justicia, para terminar con el hambre de manera inmediata. Muchas de esas iniciativas que tienen que ver con la derogación del decreto 949, que reitera la concesión a empresas transnacionales del control sobre la red troncal del Paraná-Uruguay, que tiene que ver con la canalización del canal de Magdalena, con el establecimiento de un salario universal para garantizar un piso de dignidad, que tiene que ver con proyectos de ley que, como el Tierra, Techo y Vivienda, que presentó Carlos Alderete, o el proyecto de ley sobre volver al campo para la producción de alimentos y para la desconcentración de las grandes urbes. Bueno, proyectos que están en la Cámara de Diputados o senadores y que, sin embargo, no se avanza porque se necesita un empuje de parte del Poder Ejecutivo, pero lo que hay es una masa crítica que vamos creando en función de promover este tipo de ideas. Bueno, y el otro manifiesto, el que firmamos hace apenas unos días atrás, cuestionando al Fondo Monetario Internacional, reclamando que se investigue, y que bueno, hoy hasta el propio Cavallo sale a cuestionar ese manifiesto, ¿no? Haciendo centro en la diputada nacional Fernanda Vallejos, pero fuimos más de 200, 300 dirigentes los que firmamos ese manifiesto para que se investigue la deuda y no se pague al Fondo Monetario Internacional ni al Club de París hasta que no salgamos de esta emergencia y se rediscutan sin condicionamientos la deuda. Bueno, Cavallo dice que por ese camino vamos a llevar al país al desastre, y en realidad al desastre han traído a la Argentina las políticas que él personificó
con la dictadura militar, con Menem, con De la Rúa, y que después reprodujo también Macri. Ahora, lo cierto es que hoy estamos en una disyuntiva, no hay muchas alternativas para nuestro país. O se hace lo que dice Cavallo o profundizamos este camino que estamos planteando desde estos manifiestos a los que hago referencia. Creo que el presidente Alberto Fernández está en esta disyuntiva y que se deberían multiplicar los canales de debate y de participación desde los sectores populares, porque Alberto Fernández llega al gobierno con una coalición y con un respaldo popular que lo que buscaba era salir de las políticas macristas que nos trajeron a este desastre. Entonces hay que profundizar ese camino y en ese sentido es que estos manifiestos, el del 1 de mayo y el de la deuda externa, a lo que hacía referencia, que son la expresión de varios sectores populares que están dentro del Frente de Todos y otros que están fuera del Frente de Todos, es lo que estamos alentando. Bien, no, eso sí, yo pienso que Domingo Cavallo, como prácticamente personero de determinados intereses, no querrá saber toda la verdad sobre la deuda, porque el día que nuestro pueblo sepa toda la verdad sobre la deuda, lógicamente va a tener un correlato en la política eso. Y debe estar preso, Cavallo debería estar preso, sí, por ejemplo, sí, por claro. traición a la patria. Efectivamente. Ahora, al mismo tiempo que yo comparto todo lo que vos señalás y lógicamente estamos identificados con ese planteo, lo que nosotros observamos es Martín Guzmán, que sigue, y hoy hay notas incluso en diarios que tienen un tinte oficialista, por ejemplo, Carlos Burgueño, donde hace el planteo de que estaría cerca de un acuerdo con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional y que tendría todo el respaldo de la cúpula del gobierno, que además Martín Guzmán habría hecho muy bien los deberes porque él prácticamente disminuyó el déficit fiscal a niveles que ni el propio Macri lo había alcanzado y que además, si se le sumara lo que se recaudó por la contribución a las grandes fortunas, en realidad el primer trimestre de este año, en medio de la pandemia, en lugar de déficit estaría dando superávit fiscal, cosa que es sorprendente, y al mismo tiempo, Hugo, lo que te pregunto es que al mismo tiempo que se da este fenómeno que desde una mirada es interesante porque se logra el equilibrio fiscal, la contraparte es que el salario mínimo vital y móvil, según también una nota de hoy, está en 24.408 pesos y que está por debajo, ya no es ni siquiera un salario mínimo vital y móvil, sino que ni siquiera es un ingreso que alcanza a la canasta básica de alimentos, que está un 10% arriba de ese valor. ¿Cómo ves esta tensión entre algo que se va desarrollando por un lado y lo que se debería hacer, que es atender las necesidades populares justamente para que el país pueda despegar también? Yo creo que lo que está haciendo Guzmán no es bueno. Uh-huh. No se puede, en un momento donde necesitamos fortalecer la intervención y la capacidad de intervención del Estado, reducir su capacidad de intervención hasta límites que son verdaderamente absurdos. El presupuesto que aprobó el propio Guzmán, que ya de por sí era un presupuesto que tenía falencias, nosotros lo dijimos de entrada, el 29% de inflación era un objetivo que no se iba a alcanzar porque no había una mayor intervención del Estado para ponerle control al manejo de los precios de 200 empresas que son las que especulan y son las formadoras de precios. Pero bueno, lamentablemente la realidad nos dio la razón. Ese presupuesto tenía previsto un déficit del 4,5%. Así es.
que en el primer semestre no haya déficit, lo que está diciendo es que el esfuerzo que recae sobre los sectores más desprotegidos de nuestro país. Porque mientras tanto, bueno, vos comentabas el diálogo que tuviste con Claudio Lozano, acaba de demostrar las ganancias extraordinarias del 200, 300, 400% de un puñado de empresas en sus tasas de ganancia, que son las que han absorbido como una aspiradora todos los recursos que el Estado ha puesto en la calle para paliar la situación de los sectores más desposeídos. Entonces, hay algo que está fallando en la política económica y que evidentemente Guzmán debe revisar. Y si no, el presidente Alberto Fernández le debe hacer revisar, porque si no, como en menos de un año de pandemia, de donde se derrumba toda la actividad económica, hay grupos de empresas que se la siguen llevando con pala y se la llevan al exterior, no es que se la meten en el bolsillo y lo gastan en el almacén de la esquina, y la mayoría de nuestro pueblo, en el seno de nuestro pueblo, crece el hambre y la pobreza. Evidentemente, se deben hacer mayores esfuerzos de parte del gobierno para que el Estado no ponga el esfuerzo en la reducción del déficit. Ese es un argumento neoliberal que ni siquiera los principales países del mundo, miren Estados Unidos, Alemania, cualquier país de los grandes países, no están poniendo el centro en el déficit fiscal, sino que están poniendo el centro en la reactivación productiva y en la inversión para el desarrollo científico tecnológico de los países que le permitan enfrentar esta pandemia. Entonces, evidentemente, hay mucho que ajustar de parte del gobierno y es así, es una tensión que, que está y que no se puede ocultar, y que los trabajadores y trabajadoras, lo que estamos haciendo es de ampliar los consensos y las masas críticas en varios sectores, que como te explicaba antes, poder sumar voluntades en pos de una línea de intervención del Estado distinta, y por eso que hemos propuesto estos dos manifiestos y estas propuestas que es así como decís, muchas de esas propuestas no se llevan adelante. Estamos haciendo fuerza para que el presidente las tenga en cuenta. Hugo, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver, este domingo se cumplieron 100 días desde el lanzamiento del Consejo Económico y Social, y bueno, Gustavo Vélez escribió una nota sobre digamos lo que el Consejo habría alcanzado o estaría iniciando, y la verdad que uno lo ve y dice, lo que él dice está bien, pero tengo la impresión de que hay una diferencia entre lo que él dice y la práctica real y concreta de este Consejo Económico y Social, que debería ser un foro multisectorial de debate para encontrar las mejores soluciones. ¿Ustedes han participado en ese foro? No leí la nota de Gustavo, pero me reuní personalmente con Gustavo Vélez y con el ministro de Trabajo para decirles que era inadmisible que organizaciones como la CTA Autónoma o como otras organizaciones de pequeños y medianos empresarios no hayan sido convocados a un debate. Pero más allá de esa no convocatoria a las actividades formales de este Consejo, que en términos teóricos y como criterios generales respaldamos, pero que lamentablemente hoy está constituido como una formalidad. Ni están convocados todos los que deberían ser convocados, ni hay una dinámica de trabajo, de producción, de debate, que tengan en cuenta todas estas propuestas de las que te hablaba antes,
y que lo que deben buscar son respuestas inmediatas. No hay una pospandemia, no hay medidas que se deben tomar después de la pandemia. Las medidas que no se tomen hoy, en el medio de la pandemia, buscando orientar la perspectiva de salida en un sentido distinto al de la concentración de la riqueza en pocas manos, que es la tendencia general del impacto de esta pandemia, lo que va a traer como consecuencia es que vamos a salir de ella mucho más debilitados en términos de la capacidad de los pueblos de construir medidas de transformación. Y bueno, y esta rebelión que hoy se está expresando contra las políticas neoliberales, como en Chile, como en Colombia, esa energía popular en la Argentina hay que canalizarla contra las políticas neoliberales, contra el Fondo Monetario Internacional, contra los que condicionan el futuro de nuestra patria, y el gobierno debería estar alentando una epopeya en ese sentido. Sin embargo, lo veo más con un criterio defensivo, más con un criterio de tener en cuenta lo que exigen estos sectores, y eso no es alentador. Pero bueno, el haber triunfado sobre el macrismo en las urnas nos alienta a tener mucha confianza en nuestro pueblo, y unidos, organizados, vamos a poder encontrar un rumbo mejor. Bien, ¿Vos creés que todavía, es la última que te hago, creés que todavía se está a tiempo de aprovechar esta crisis pandémica para darle una orientación distinta a esta Argentina que viene ya con 45 años de decadencia? Sí, más que aprovechar la crisis pandémica, yo lo que diría es aprovechar las energías de nuestro pueblo, que no cesa de buscar alternativas superadoras al neoliberalismo, como se demostró en las urnas. Entonces creo que hay que aprovechar esa energía, alentarla, y que la unidad que en un momento nos sirvió para echar a Macri, ahora nos sirva para transformar favorablemente a los intereses del pueblo argentino la situación en nuestro país. Y eso requiere una más fuerte intervención del Estado. El dilema es el que plantea Cavallo o el que planteamos en estos manifiestos los sectores populares. Creo que en eso está claro, y en esos dilemas es donde se tiene que definir el presidente Alberto Fernández, ¿no? Bien, bueno, confío en que lo va a hacer teniendo en cuenta la voluntad popular que lo llevó a la presidencia. Y bueno, yo espero que para bien del pueblo lo resuelva de esa manera. Veremos cómo se dan los hechos y la seguimos en otro momento. Hugo, yo te agradezco muchísimo tu participación aquí en La Brújula. Mario, para vos, para tu equipo, mi abrazo y mi saludo a todo el equipo, a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con Hugo Cachorro Godoy, dirigente histórico de ATE, de la CTA Autónoma, militante del Campo del Pueblo, hombre que estuvo preso en épocas de la dictadura y que merece todo mi respeto, más allá de si hay diferencias de tipo política, porque sé que toda la vida ha puesto el cuerpo desde el campo de los trabajadores, desde el campo popular, desde la defensa de los intereses nacionales.